El 7 de junio en nuestro país se conmemora el Día de la Libertad de Expresión, considerado un derecho humano básico, fundamental y necesario a la naturaleza humana, el cual está respaldado en los artículos 6 y 7 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se encausa la violencia ejercida al personal de los medios de comunicación, como lo son periodistas y reporteros, los cuales deben tolerar censuras en sus opiniones e investigaciones realizadas. Sin embargo, también se pueden hacer cómplices del poder a cambio de tratos. Pero este es uno de los menores problemas, pues en parte los que dicen continuar con el seguimiento en sus investigaciones son acosados, humillados, violentados y en el peor de los casos desaparecidos, torturados y asesinados. Un claro ejemplo en el Porfiriato, donde el general y presidente Porfirio Díaz atravesó un proceso de revolución en cuanto al sector económico, recursos materiales y en la construcción del ferrocarril. También visualizó la unificación del país, como la mayoría de agricultores era sobreexplotado y en ocasiones despojado de sus tierras, se usan estrategias de represión y de terror llevadas a cabo en aquellos lugares donde había una fuerte organización social, sobre todo campesina. La violencia y represión en el Estado practicaban en contra de la población era estructural, institucional y simbólica, y se ejercía principalmente contra campesinos, estudiantes, obreros y todo aquel que se opusiera al sistema. 1971. La propuesta del Jueves de Corpus se dio en respaldo a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del norte del país, que se había ido a huelga por conflictos en el gobierno estatal. Le sumaron sus propias demandas como la liberación de procesos políticos y la democratización de la educación pública. Los universitarios de la ciudad de Monterrey pidieron la solidaridad de respeto del país. Así que los alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y del Instituto Politécnico Nacional, IPN, estas dos instituciones superiores respondieron al llamado. En ese contexto, los alumnos de la UNAM y del IPN convocaron la marcha del 10 de junio a las 4 de la tarde. La propuesta dio inicio con unos 10,000 estudiantes concentrados en el casco de San Tomás, uno de los campus del IPN, que se planeaba caminar hacia el Zócalo. Era una marcha no autorizada, entonces los estudiantes se encuentran en calles bloqueadas por granaderos y policías que impiden que avance la marcha o que tomen otras calles, donde un grupo paramilitar llamado Los Halcones y organizado por el gobierno mexicano paró la propuesta en seco. Los hechos sucedieron en el casco de San Tomás, en las donde había agresiones con palos y enseguida hubo uso de armas de fuego. Incluso los heridos fueron retomados en las salas de emergencia de los hospitales. Desde entonces se conoció a lo ocurrido como el halconazo o la masacre de Jueves de Corpus, un hecho que incluso una fiscalía especial calificó décadas después como genocidio, pero por el que nadie fue condenado. 50 años después, nadie ha sido juzgado ni encarcelado por lo ocurrido. En la década de los 2000, el gobierno mexicano creó una fiscalía especial para investigar sucesos como el de 1971. Se intentó que el expresidente Echeverría fuera procesado por genocidio. La Suprema Corte determinó que ese delito no había prescrito para Echeverría y su secretario de Gobernación Interior, Mario Moya Palencia, por lo que podían ser juzgados. Pero la magistrada del caso, Erlinda Velasco, consideró que no se acreditaba el delito del genocidio, sino un homicidio simple, que sí había prescrito luego de los transcurridos más de 30 años de lo ocurrido. El siguiente caso expone cómo la población está bajo el yugo de organizaciones delictivas, donde la libertad de expresión no es una opción.
al igual que denunciar hechos de asesinatos de familiares o conocidos. Es así como da resultado al caso de la masacre de Allende, en Coahuila, donde el cártel de los Zetas propició este genocidio, donde todo comienza en Estados Unidos, donde la Administración de Control de Drogas, la DEA, logró un triunfo inesperado que un agente persuadió a un importante miembro de los Zetas para que le entregara los números de identificación rastreables de los teléfonos celulares que pertenecían a dos de los capos más buscados del cártel, Miguel Ángel Treviño y su hermano Omar. Casi de inmediato, los Treviños se enteraron de que habían sido traicionados. Los hermanos planearon vengarse de los presuntos delatores de sus familias y de cualquiera que tuviera vínculo remoto con ellos. Mientras caía la tarde del viernes 18 de marzo del 2011, hordas de sicarios del cártel de los Zetas empezaron a entrar en Allende. Desde ese momento se dirigían a secuestrar, torturar y asesinar a los que creían parte de la traición, también dirigiéndose a los ranchos de los Garza, a los que se les atribuye que Luis Garza Gaitán y Hugo Moreno Villarreal se robaron aproximadamente 5 millones de pesos, generados durante un mes dentro del cártel. Así que se dirigían a recuperar el dinero y después asesinar y hacer cenizas a los cuerpos, donde alimentaron varias horas. Testimonios de los sobrevivientes y de familiares de víctimas del ataque pueden decir que mataron a más de 300 personas, las cuales eran madres, padres e hijos, víctimas que generalmente eran inocentes y no tenían nada que ver con la traición que hizo desatar la furia de los Zetas. Pero no todas las luchas por una libertad de expresión y aprobación de acciones justas acaban en tragedia. Uno de estos casos es el derecho al voto de la mujer, donde el 17 de octubre se publicó en el Diario Oficial el nuevo texto del artículo 34 constitucional. Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años siendo casados o 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir. Se gana el derecho de votar y de ser candidatas en las elecciones nacionales, obteniendo el sufragio universal. Pero para lograr esto, las mujeres tuvieron un camino arduo que recorrer desde 1916, cuando se formó el primer Congreso Feminista, donde de este momento se exigía el derecho al voto en la mujer, pero no era muy importante para las autoridades en ese entonces. En el sexenio de Lázaro Cárdenas apoyó a la organización CFE, el cual tenía como prioridad promover los derechos de la mujer, por lo cual organizaron varias campañas. En 1937 se enviaron las legislaturas que contaban con el derecho de que el hombre y la mujer eran ciudadanos, lo cual ambos tenían derechos políticos, así que en septiembre de ese mismo año estaban aceptados. Solo faltaba que se publicaran en el Diario Oficial, pero con el presidente Ávila Camacho este trámite se detuvo. Fue hasta que una respuesta tentativa para los grupos feministas, donde Miguel Alemán aprobó una iniciativa para que el artículo 115 se modificara para que el voto de la mujer fuera incluido en las elecciones municipales. Con el presidente Adolfo Ruiz Cortines hizo de este derecho una realidad, después de una lucha casi de más de 30 años. Yo soy Dylan, y en el año de 1976, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 19, capítulo 1, nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda libertad y persona tiene derecho a tener expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro tipo de procedimiento en su elección. En el artículo 22.1, toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, e incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses. Artículo 23.2. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen edad
para ello. Base a esto, las personas de la comunidad LGBTTIQ+, no tiene que ser marginada y mucho menos discriminada por su libre expresión de su identidad de género, ya que lamentablemente en México es uno de los países donde existen crímenes de odio hacia las personas de diferentes identidades sexuales, hacia las personas, ya que en este tipo se va la violencia con hechos abominables. Han pasado por tortura y asesinato. Todo esto en la inclusión, ya que podemos ver que la libertad de expresión en México en ocasiones se ve más como una oportunidad o privilegio, más que un derecho. También, a pesar de que en la sociedad actual ya se ve una mejoría y exigencia, van por un derecho que tenemos que mejorar, y siguen habiendo casos y contabilidad de que el derecho no se respeta.